Sí se ve, sí se ve. Listo, genial. Bueno, la idea de la bueno, la idea no, la mentoría de hoy, que era la que íbamos a hacer el fin de semana pasado, pero nos pusimos ahí a conversar de otros temas, es sobre selección de ejercicios. A mí me gusta mucho ese aspecto en cuanto al tema yo sé que aquí ya más de uno, por ejemplo, Jimmy y ya Juan saben cómo es el tema más de seleccionar ejercicios, tienen muchas nociones. Por ejemplo, Gaby, cuando nosotros tuvimos la uno a uno, eh, sí veo que ella tiene como que enfocarse más en esa parte. No, ella no busca ser entrenadora como nosotros lo hacemos, pero sí es importante uno tener claridad sobre ciertos conceptos y bueno, ya ustedes que los tienen, repasarlos. Y las personas que van a entrar acá, los que los tengan y los que no los tengan, van a obtenerlos o reafirmarlos. Y eso es súper importante porque a la hora de nosotros, ahí lo se ve mejor, eso es a la hora de nosotros poder tener una planificación. Esto es muy consecuente con una de las clases de lo que tenemos acá, que es variables de programación. Cuando tú tienes claridad sobre cómo programar en cuanto a frecuencia, número de entrenamiento por semana, volumen, cantidad de series y repeticiones por semana, tiempos de descanso, cuánto descansas entre series o cuánto descansas entre sesión y sesión, lo que empaqueta esa información es la selección de los ejercicios, ¿cierto? Entonces eso es importante porque cuando tú sabes qué tipos de ejercicios puedes prescribir o qué tipo de ejercicios no puedes prescribir, dependiendo de patologías, de disponibilidad, de configuraciones anatómicas, te van a ti a permitir crear un programa más óptimo y que te permita generar eficiencia y eficacia en tus alumnos, tus usuarios, en tus miembros, como tú lo quieras llamar. Entonces, bueno, yo siempre parto de algo muy importante y es la concepción de que el cuerpo se debe tratar como un todo, ¿no? Entonces, por qué hago énfasis en esta fase, en esa frase de Noel Clarasó? Y es que nosotros como entrenadores tenemos que entender que el cuerpo está interconectado a nivel de hormonas, a nivel de órganos, a nivel de cuerpo, a nivel como tal de fibras, perdón. Entonces es importante saber eso porque hay errores conceptuales. Ya me voy a adelantar mucho porque saben que yo hablo de las cosas que me vienen ocurriendo y es como que vamos a entrenar el glúteo aislado. O sea, uno entrenar el glúteo aislado, eso es un error conceptual. ¿Por qué? Porque tú entrenar un grupo muscular como el glúteo sin involucrar otras partes del glúteo como tal, glúteo mayor, glúteo medio, o sea, son errores conceptuales. Entonces uno tiene que entender que muy pocas veces tú logras aislar un movimiento, ¿cierto? Entonces, entender que el cuerpo funciona como un todo a nivel endocrino, a nivel funcional, a nivel muscular, a nivel neuronal. Siempre pongo la misma analogía. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, tú no te tomas la pastilla y la pastilla te va a ir a atacar solo el dolor de cabeza. Ya entra tu sistema y tu sistema es un todo. Entonces nosotros a la hora de prescribir y programar debemos entender que el cuerpo es un todo. ¿Listo? Entonces, conceptos generales. Partes del cuerpo humano, conocer y entender el cuerpo humano como un todo. Nosotros somos una función sinérgica que hace parte de todo lo que está en nuestra parte anterior y nuestra parte posterior trabajan en armonía. Que una parte se tiene que relajar para que la otra pueda trabajar de forma ya más directa. Sí, pero todo funciona como un todo, valga la redundancia. Entonces, los planos y ejes, yo no me voy a enfocar mucho en eso, pero sí, siempre es importante tener claridad que nosotros como entrenadores no vamos a entrar en tecnicismos y no vamos a entrar en como conceptos muy académicos porque no nos interesa enredar a la gente. A nosotros nos interesa es suministrar una información que sea fácil de masticar, que sea fácil de entender. Pero para poder entenderlo, para poder investigar, para poder estudiar y documentar todo el tema de nuestro desarrollo como coach, es importante también conocer los conceptos académicos. Y entendemos que el plano frontal o coronal es el que cuando se divide el cuerpo así, entonces tiene la parte anterior y la parte posterior. El plano sagital cuando se hace una abertura así, de forma cruzada, plano la derecho y plano izquierdo, ¿cierto? Lado derecho y lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos un plano horizontal es cuando divide el cuerpo en parte upper y parte lower, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de que vamos a hacer una rutina upper body, estás hablando desde un concepto de un plano horizontal, transversal, ¿cierto? Hay un corte horizontal. Entonces te permite dividir el cuerpo en arriba y abajo. Que un plano sagital te permite a ti hablar de un cuerpo del lado derecho y lado izquierdo. Que un plano frontal o coronal te permite a ti hablar de una parte anterior y una parte posterior. ¿Listo? Entonces, bueno,
No voy a ahondar mucho aquí, pero son como movimientos básicos del cuerpo. El cuello trabaja en función lateral, extensión, flexión, rotación, circunducción. El hombro en aducción, abducción, extensión, flexión, rotación, circunducción. No importa eso, realmente no tiene sentido, pero como para que lo tengamos acá y más adelante, cuando quieran entrar más a fondo, estudiar y saber cuáles son los movimientos de cada eh, movimientos básicos del cuerpo, pues lo tengamos ahí presente. La columna igual, la cadera, el tobillo, o vale eso, los trapecios. Entonces, ¿por qué es importante saber esto, chicos? Porque nosotros entendemos que si, digamos, el trapecio trabaja en rotación y flexión y extensión, entonces tú ves que hay gente que hace unos ejercicios súper raros y cosas como que no tienen sentido. Entonces, cuando tú conoces los patrones biomecánicos, cuando tú conoces la funcionalidad de ciertos músculos, tú ya tienes un nivel desbloqueado en cuanto a cómo activar ese grupo muscular. Por ejemplo, si yo sé que la función del pecho es la abducción, entonces uno siempre busca primar que los movimientos sean esto, cerrar, cerrar, ¿cierto? Cerrar. En el press, aunque estés empujando, cerrar. En el pec deck, aunque estés cerrando, cerrar, cerrar. Entonces, cuando tú conoces los patrones de movimiento, tienes claridad sobre la función de cada músculo o de o el soporte articular, a ti te permite entender mucho más fácil los ejercicios o los patrones de movimiento. Entonces, igual acá el bíceps flexión, el tríceps extensión, entonces eso, sencillo. No, eso es muy importante. Yo sé que ya cada uno lo manejan, pero entender cómo las posiciones de las manos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición de las manos, también va a haber una incidencia electromiográfica que lo vamos a ver más adelante, que es la capacidad eléctrica de que tiene un músculo cuando hay una activación. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, si haces una chin-ups con ese agarre que vendría siendo un agarre neutral, va a haber una mayor activación de pronto de los dorsales. Y si tú haces de pronto un lat pull down o una pull ups, que es el agarre en pronación, ese que está acá, va a haber una activación más del upper back y de los trapecios, ¿cierto? Entonces, entender la posición de las manos, supinación, palmas hacia arriba, pronación, palmas hacia abajo y agarre neutro, obviamente cara con cara. Eso te va a permitir a ti entender que dependiendo de cómo agarres o cómo te posiciones en términos de las manos, va a haber una activación de cierto grupo muscular o de otro. ¿Qué es el ancho biacromial? Es el espacio que hay entre acromio y acromio. Fácil y sencillo, ¿cierto? Entre el espacio de este lado de acá, ese huesito de aquí, con ese huesito de acá, ese huesito de acá. Es una medida antropométrica que hace referencia a la distancia entre acromio y el otro. Entonces, por ejemplo, cuando uno les dice, vas a hacer un press de banca al ancho biacromial o al 105% del ancho biacromial. El ancho biacromial es eso. Entonces, es la anchura entre hombro y hombro. Un 105% del ancho biacromial. Eso. Vas a cerrar más el ancho biacromial. Eso. Entonces, entender esa medida antropométrica nos va a permitir a nosotros determinar cierta incidencia también en los levantamientos. Entonces, categorización de los ejercicios. Los ejercicios los podemos categorizar de múltiples formas, pero en términos generales uno encuentra en la literatura de que la gran mayoría de autores prefieren esa denominación, ejercicios multiarticulares o globales, o ejercicios de aislamiento o monoarticulares. Entonces, un ejercicio multiarticular es todo aquel que, como su nombre lo indica, compromete muchas articulaciones, más de una articulación. Por ejemplo, en el caso de la derecha vemos un tipo haciendo un press de banca. ¿Qué articulaciones, por ejemplo, Juan, ahí que está ahí conectado? ¿Qué articulaciones se comprometen en un press de banca? Profe, profe, qué pena. Press de banca, hombro, tríceps, ya, dos. Articulaciones a nivel articular, no a nivel muscular. El hombro. Hombro y codo. Exacto, correcto. Entonces ya hay más de una, significa que es multiarticular, ¿cierto? Multiarticular, sí. Jimmy, por ejemplo, en la sentadilla, bro, ¿qué articulaciones se ven comprometidas en ese gesto biomecánico? Jimmy se desconectó, ¿ok? Yo no lo estoy viendo porque como estoy ¿Cuál grabando, fue la pregunta? en la sentadilla, ¿qué articulaciones se ven comprometidas ahí? ¿Cuáles son las articulaciones que se ven comprometidas para que la sentadilla sea un ejercicio multiarticular? O sea, más de una articulación esté comprometida.
la rodilla y creo, no sé cómo se llama, pero la cadera Sí, en español es decir, cadera. ¿Qué más? Falta y otro. las rodillas. Sí, falta otro. Ah, no sé, el otro. Mira más abajo. Tobillo, El tobillo. El tobillo. tobillo, exacto. Tobillo, Ah, rodilla y cadera. Entonces aquí tenemos un comprometimiento de qué? De tres articulaciones, multiarticular. Y en el del press banca hay dos, el codo y el hombro, ¿cierto? Entonces es muy fácil determinarlo. Entonces cuando tú estés viendo un movimiento, por ejemplo, si yo estoy haciendo bíceps curl bíceps, sea con barra, con lo que sea, ¿qué articulación solo está comprometida ahí? el codo. Es correcto, entonces es un ejercicio monoarticular, que es lo que muestra uno acá. Aquí son ejemplos de multiarticulares. Pam, pam, pam. Monoarticular, el codo. Entonces, cuando vean eso, que con un ejercicio monoarticular, el de el sufijo mono, una, multi, varias. Monoarticular, solo una articulación. Ahí en este caso de ese ejemplo, el codo. Listo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. A la hora de tener la selección de los ejercicios, yo voy a tratar de ir muy rápido acá porque eso es o sea, eso es mucha información. Igual va a quedar ahí eso, pero quiero es que lo hagamos más práctico, ¿no? Pues no estamos en práctica, pero que sea más de ejemplos, de casos prácticos. Entonces, por ejemplo, parámetros de medición en la selección de ejercicios. Eso es algo que se está debatiendo hoy en día, la electromiografía, ¿no? Y se entiende por electromiografía o miograma es una manera de controlar la actividad eléctrica que tiene un lugar en los músculos esqueléticos. Entonces ponen unos electrodos, esos chupitos que se ven ahí. Entonces, por ejemplo, dependiendo de cómo conecte yo con ese músculo o la capacidad que tenga mi músculo de generar esa actividad eléctrica, eso arroja un dato. Entonces, dependiendo de ese dato que arroja, se hace en el estudio, se ponen tres, cuatro ejercicios. Digamos que hacemos este con barra, con mancuerna y el preacher curve, el predicador. Entonces, se ven cuáles tienen mayor actividad y según esa mayor actividad, el predicador tiene 1000 de actividad, el con barra tiene 500 y el otro tiene 200. Entonces, el que tiene 1000 tiene mayor actividad. ¿Qué sucede? Que a día de hoy se cuestiona mucho de que mayor actividad eléctrica significa hipertrofia. Entonces, no necesariamente mayor actividad eléctrica o electromiografía o MG signifique mayor hipertrofia o mayor posibilidad de hipertrofia, porque hay otras variables que deben tenerse en cuenta, pero esto se toma como ítem para ver la capacidad de, digamos, una persona conectarse a nivel neuromuscular o mirar qué ejercicios pueden ser más óptimos para X o Y tipo de persona. Listo. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en un estudio, algo que lean, que es que la sentadilla tiene una mg de 1000 y el leg press tiene una mg de 2000, significaría que en ese caso hipotético, el leg press generaría mayor capacidad eléctrica que una sentadilla. Entonces, eso se ha debatido mucho últimamente porque eso depende también mucho de la capacidad de entrenamiento y de conexión que tenga cada individuo. Pero igual también es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que ya les conté, vamos a ver si están pendientes. ¿De qué manera se tiene que dividir el cuerpo para uno decir que sea tren superior o tren inferior? ¿En qué plano sería? Transversal, ¿En el plano qué? transversal, profe. ¿Estás seguro? Para arriba y abajo, Sí, tras una línea en el medio, corto la línea en eso. medio, sí. Eso es, bien, bien, Juan, muy bien. Entonces, cuando tú divides el cuerpo en superior e inferior es porque tienes esa denominación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pectorales. El pectoral, la gente, no es que el pecho, solo el pecho, pero miren cuántos músculos conforman todo el tema del pectoral. Pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, entonces toda esa cosa que está acá hace parte del, bueno, el bíceps braquial que conecta por acá. Entonces, cuando a mí me duele últimamente mucho eso, el bíceps braquial, pero porque estaba haciendo mucho trabajo de pec, o de pecho. Entonces, digamos, todo esto que se ve aquí, todo eso hace parte del pectoral. Entonces, digamos, hay autores que lo dividen en dos zonas. Haz clavicular, como la gente dice, el pectoral superior, el pecho de arriba. Haz clavicular, o sea, la zona del pecho que está más cercana de la clavícula, el haz clavicular, o la porción esternocostal, la porción inferior que está más cercana del esternón y de las costillas, esternocostal. Entonces, digamos, por si logran ver en algún libro, en algún estudio, cualquier cosa,
Que es que la activación del press inclinado tiene más denominancia en el haz clavicular. Ay, ¿qué será eso del haz clavicular? Ya saben, no. La parte de la porción del pecho que está más cercana a la clavícula. O la porción del pecho que está más cercana del abdomen y el esternón y las costillas, el pectoral inferior. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta el pectoral, tiene dos porciones que serían la clavicular, como les acabo de explicar, lo que se llama pectoral superior, flexora del hombro, y la esternocostal, zona media inferior externa extensora del hombro. Claro. Esa denominación la hizo el profesor Salvador Valls en el 2015. Entonces, bueno, funciones sobre la estructura. Entonces, ¿qué tipos de fibra? No me voy a poner a hablar mucho de eso, de la función movimiento, pero que veamos eso acá, donde tengo el cursor. El tipo de fibra que compromete, ¿no? Entonces significa que las fibras superiores, fibras medias del pectoral mayor se ha conformado por eso. Tiene una dominancia de 58% de fibras tipo 2. ¿Cuáles son las fibras tipo 2, Juan? ¿Las rojas o las blancas? Tipo 2 son las rápidas, si no estoy mal. Ujú, Son las- sí. Entonces, Pero son rojas o blancas. por ejemplo, las que son oxidativas, o sea, las que te permiten a ti, mira, es facilito, las rojas son las que acumulan más glóbulos rojos, por eso se ven rojas. Cierto, entonces esas son las que se usan mucho en trabajos de resistencia, ¿ok? Por ejemplo, lo que hace un maratonista, una persona que tenga más denominancia ese tipo de fibras, una persona que pueda resistir más, ¿no? Pero una persona que tiene fibras blancas es alguien, por ejemplo, como yo, que suele entrenar muy explosivo, pero que no es muy resistente, que es muy fuerte. Entonces, digamos, las fibras tipo 1, tipo 2B se denominan es como en esas categorías, como que rojas o blancas. Por ejemplo, a mí me hace más fácil entenderlas como rojas o blancas porque las asocio, más glóbulos, menos glóbulos. Una fibra blanca es una que tiene de pronto menos glóbulos rojos, entonces por eso se ve blanca. Y la roja porque tiene más glóbulos rojos, se ve roja, en ese sentido, listo. Pero bueno, aquí lo importante es entender que independientemente de toda esta parafernalia que hay aquí, el pectoral, mira que está muy similar en cuanto al tipo de fibra, no hay mucha diferencia en los porcentajes. ¿Qué significa? Que el pectoral ahí, perdón, tú podrías entrenarlo. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué Jorge está hablando de eso? Porque cuando tú tienes esos datos o generas esa conciencia de más o menos, no tienes que aprenderte esto de memoria, pero tú dices, ok, el pectoral tiene una tendencia muy similar a fibra roja y fibra blanca. ¿Qué significa eso? Que lo puedo entrenar o muy pesado o con baja carga y altas repeticiones. ¿Vamos en la misma línea o no? ¿O muy enredado? Se fueron, ok. No, porque están teniendo la red. Eh, lo de las fibras blancas, entonces son las fuertes, ¿cierto? Las que permiten más explosividad. Y las Exacto, rojas por son ejemplo, las que. imagínalo así, un halterófilo tiene más dominancia, no es que tenga más, o sea, no es que tenga solo fibras blancas, o sea, todos tenemos, lo que les decía, tenemos de todas, pero por el entrenamiento o por genética hay una tendencia de que puede que haya más dominancia de blancas o de rojas. Entonces, una persona que hace levantamientos explosivos, una persona que es muy potente, una persona que es como así, más fibras blancas, que es un gasto de alto impacto, ¿sí me entiendes? Pero una persona que hace, por ejemplo, running o mantiene una resistencia más prolongada, tiene una tendencia durante su entrenamiento por composición genética a ser más resistente, o sea, fibras más rojas. ¿Listo? Como para que tengas el ejemplo, es súper fácil. No Ok, es de entonces todos los que corren, bueno, no todos los que corren, pero el que corre tiene fibra roja y por y el tendencia, que exacto. levanta, que levanta pesa pesado, así como vos, tiene más fibra blanca. ¿Eso es lo Por que estás ejemplo, diciendo? exacto. Por Ok. ejemplo, sí, por el entrenamiento uno les da esa tendencia. O sea, todos nacemos con la misma composición fibrilar, pero el entrenamiento te permite a ti, de alguna manera, generar una dominancia de unas o de otras. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que yo tiendo a ser más fuerte que otras personas por lo general porque yo sé que, pues, o sea, para uno poder determinar eso, uno no lo, no, lo sé porque así, porque ya, se tendría que hacer una biopsia, o sea, una extracción. Pero con el entrenamiento tú te das cuenta que, digamos, yo soy mucho de explosivo, de fuerza, me he dado cuenta que por eso respondo bien, que mi tendencia, por lo general, es a tener más fibras blancas. Y cómo yo me puedo dar cuenta? Porque vos sabés, porque vos sos entrenador y has visto pues varios cuerpos.
pero yo Con, eso lo he visto en el mío. de una forma directa con una biopsia. O sea, que te Ah, saquen un ok. pedazo de Bueno, carne, que no pues. sea la biopsia. No hay manera. Con el tiempo, porque por ejemplo, o sea, tú te vas dando cuenta qué tipo de respuesta tienes a cierto tipo de entrenamiento. Yo respondo mucho a entrenar pesado, a entrenar con altas cargas. Hay gente que no. ¿Sí me entiendes? Pero eso lo va dando el tiempo. No hay otra Ok, forma así de poder determinarlo. Ah, que es que voy a hacer una ecuación, un cálculo para ver qué tipo de fibras tengo. No, tendrás que hacer tú una biopsia. claro. Pero tú vas dándote cuenta por la respuesta que vas teniendo a nivel funcional o de mejoramiento en el entrenamiento. Está bien. Ujú. Voy a prestarle atención. Sí, porque eso es muy importante. Eso también determina mucho qué tipo o qué características debe darle uno a tu entrenamiento. O sea, no es que marque tiene que entrenar, voy a hacer un entrenamiento de fibras blancas. Eso no existe. Por ahí hay un sistema que un entrenamiento multifibras, que voy a entrenar fibras blancas. El cuerpo no sabe que se activan todas al tiempo. ¿Qué va a pasar? Que la que más va a aguantar es la que más dominancia tiene. Pero bueno, entonces quería darles como contexto de eso para no ponerme ahora a hablar en todo lo que salga el mismo cuadro de eso. Entonces, el entrenamiento de pectoral. Conociendo estas funciones, entendemos que en los principales movimientos se hacen para desarrollar el entrenamiento de pectorales, empujes, lo que yo les decía, o aberturas y cruces, ¿cierto? Por el tema de la abducción, que les explicaba, que es su función principal. Entonces, eso es importante. En ese estudio de Bompa y Cornache del 2006 se hizo una actividad eléctrica que ya les expliqué que es electromiografía, miograma o MG, donde se estaba determinando cuáles eran los ejercicios que mayor activación tenían para todo lo que era la porción total del pectoral. Según lo que están viendo ustedes en el cuadro, ¿cuál sería el ejercicio más óptimo, entre comillas, bajo medición de electromiografía? Declinado con Declinado con mancuerna. mancuernas. Exacto. Ahí ese ejercicio demostró una mayor activación que el declinado con barra. Entonces, mira, el declinado, ¿cierto? Acá 93, 93. 93, 89, perdón. ¿A cuántas personas ven ustedes en el gimnasio hacer por lo general declinado? Muy A poquitos. nadie. Pocas, Ajá. pocas. Casi que ni máquinas de declinado hay. Entonces, es un ejercicio que podría ser una buena opción porque, mira, en el mismo gesto uno se da cuenta, hay una activación de la porción que, Gaby, ¿cuál es esa porción del pectoral? Yo la dije. La que está cercana al esternón la costilla externo, No sé qué me estás hablando. Externo costal. esternocostal. Gaby, mira, tú sabes estudiando anatomía en esos días que yo me di cuenta. Sí, pero no me lo sé en español. Bueno, cómo se dice esternón en inglés? Aquí aprendemos Tap- inglés. No, tampoco me lo sé. Ah, ni en español ni en inglés. Ni en español ni en inglés, sí. Bueno, Se dice sternum. ok, externo. Y costillas, Ribs. ¿cómo? Ribs. Ribs, ok. Ujú. Entonces, cuando tú haces un declinado, ¿cierto? El ejercicio el press declinado, yo sé que a ti no te interesa mucho eso, pero es importante que tengas la información también, ¿no? Te va a dar un plus. Cuando te diga un hombre en tu coaching, en algún momento, que yo sé que Oh, hell no. No, yo no voy a ir con ningún hombre. bueno, cuando entrenes a tu esposo, a tu novio, a lo que sea, pero Te lo mando. me lo mandas. Sí. Ya le dije, te vas con Jorge. Ah, bueno, entonces listo, no importa. Pero a mí no importa con quién, pero para que entiendas los conceptos, igual por anatomía te va a servir para lo que estás estudiando. Es que sabes que me cuesta mucho. No sé si me estás preguntando músculo, estás preguntando hueso. Bueno, mira, cuando estamos hablando del esternón y las costillas, ¿son qué? Son el músculo. Sí, son huesos. Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí lo que te estaba diciendo era que ese ejercicio, por su característica, la denominación es sternum ribs, ¿ok? Para que me entiendas Ujú. en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese ejercicio se suele hacer mucho, el declinado, para que me entiendas pues como más fácil, hay una mayor activación del pectoral, ¿ok? Ujú. Entonces, porque por la posición en la que estás en el banco, que estás declinado, entonces hay una activación, es que ahí se ve, o sea, la parte baja y alta, listo, como para que me entiendas ahí breve. Entonces, bueno, sigamos acá, esto se paró, espere. Sigue, ¿qué pasó? Ahí.
Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es mejor para la hipertrofia? ¿Barras o mancuernas? Esto es un debate que a día de hoy todavía se sigue, pero por rangos de movimiento. Gaby, esto sí me lo puedes responder. ¿Qué supone para ti mayor rango de movimiento? Que eso yo te lo he puesto en el plan RUN. Range of motion, ¿cierto? Como que mayor rango de movimiento. ¿Qué crees tú que genera más rango de movimiento? Con una barra que puede que tengas el tope aquí. Las mancuernas. Exacto. Entonces, siempre hay ese debate como cada qué ejercicio es mejor. ¿Qué va a pasar? Que también el tema de las barras te permite cargar un poco más. Yo siento que con las mancuernas no solamente estás concentrada en el peso, sino también como en controlar el movimiento. Ujú. So, como que para mí en mi cabeza, yo no sé si funciona así, pero es como que tienen doble beneficio. Que con las barras, que yo siento como que me dan más estabilidad. Entonces, como que pues no tengo que controlar tanto el movimiento, pero le puedo poner más peso. So, como que los dos tienen como un poquito diferencia. Y digamos, tú puedes mezclar ambas. Mira, aquí dice eso. Priorizar pesos, acá donde tengo el cursor, priorizar pesos libres e intercalar con varas y mancuernas. Eso es muy importante porque te va a permitir a ti mejorar en fuerza, pero también el tema de las mancuernas te genera mayor rango de movimiento, más Ujú. estiramiento, capacidad contráctil, o sea, capacidad de contraer el músculo, ¿cierto? Entonces, bueno, los presses declinados, que era lo que le decía, por eso era una opción muy viable. Press declinado y press banca tienen una actividad similar en la porción esternocostal, que era lo que les explicaba. Entonces, que no tengo declinado, pues haces un press de banca, tomas esa posición, retracción escapular, apoyas, haces los 5 apoyos, pies, pierna, glúteo, espalda, cuello, cabeza, perdón. Gaby, mira, esto sí es una cosa que es muy importante, ni para las chicas ni para los hombres. Realizar ejercicios en inestabilidad no aumenta los niveles de fuerza. Es que es sencillo. ¿Qué crees? O sea, mientras el cuerpo está pensando en ser estable, en no andar moviéndose para todos los lados, pierde capacidad de generar fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay gente que uno ve en el gimnasio haciendo sentadilla monta en el bosú? En los colchoncitos de eso, pues si no sabes qué es bosú, en los baloncitos chiquiticos. ¿Para qué carajo? O sea, no entiendo, a menos de que sea un tema de rehabilitación. Pero hacer ejercicios sobre que se creen futbolistas, hacer ejercicios sobre, ¿cómo se llama? Plataformas o cosas inestables, eso no mejora la capacidad contráctil. O sea, eso no te genera más hipertrofia. Entonces uno ve a la gente ahí haciendo y que sentadilla en el Bosú y después salto. Yo, bro, o sea, yo no sé por qué le pagan a esos entrenadores. Pero bueno, eso es importante que lo sepamos, ¿no? Que eso no genera mayor hipertrofia. Entonces, bueno, hombro.